Buenos días, chicos. Vamos a trabajar con el laboratorio 1. Vamos a ocupar las dos clases que quedan para este laboratorio. Estas son tres clases. En la primera clase nosotros ya vimos la primera actividad, que era básicamente interiorizarlos con lo que son gráficos circulares de porcentajes, gráficos de barra con cantidades, si es que estoy separando de acuerdo a un orden, tipo medianamente de acuerdo, en desacuerdo, muy desacuerdo, si es que son variables, sí, no, estoy de acuerdo, en desacuerdo o no conozco los detalles, cosas así. Fue una introducción a todo lo que es gráficos e interpretación de cosas. Hoy día vamos a trabajar con los ejercicios 2 y 3. Entonces, esto es del laboratorio 1. Las clases van a ser de esta mecánica de proyectar videos. Esta clase va a ser videos sin ustedes presentes, pero las próximas clases van a ser en la plataforma AVA, en Blackboard. Les voy a mandar un instructivo de cómo rellenar, cómo entrar a estas aplicaciones para que ustedes también puedan comentar durante y que sea igual que una clase, solo que en vez de estar en la sala van a estar en sus casas. Entonces, pregunta número 2. Te dan un enunciado y te dan un gráfico. ¿Cuál es la idea? Que yo tengo que ser capaz de leer o entender el contexto a partir del gráfico sin necesidad del enunciado. Hagamos la prueba. ¿Qué es lo que me dice el título? La libertad de prensa en América Latina. Puntuación recibida por una selección de países latinoamericanos por su libertad de prensa. Y aparece un asterisco. Estos asteriscos son indicaciones. Significa que hay algo que destacar. Más abajo, en un pie de página que se llama, te dice que está en una escala de 0 a 100, la libertad de prensa, medida en una escala de 0 a 100, siendo 0 la mejor puntuación posible y 100 la peor. Ya, solo con eso. Sin siquiera ver el gráfico en sí, las barritas, los números, no. Solo con el título y con esta indicación, uno ya puede seleccionar o identificar la población y la variable junto con su clasificación. Si se acuerdan un poco, población, variable y muestra tenía cierto orden. En esencia, la población era qué es lo que tú estás estudiando. Muestra es cuántas de esas cosas tú estás estudiando. La variable es qué estás estudiando. La población es a quiénes. La muestra es cuántos. Y la variable es qué cosa de ellas estás estudiando. Se separaban si es que eran números o parábolas, cuantitativa, cualitativa, cantidades, cualidades. Si eran números, se separaban si es que es continua o discreta, decimales o números enteros. Entonces, por ejemplo, la cantidad de hijos, número entero, es una variable cuantitativa discreta. La estatura, número decimales, es una variable cuantitativa continua. Las palabras, cualidades, se separaban en ordinal y nominal, si es que tenían un orden implícito o si es que no tenían un orden y son solo nombres. Por ejemplo, el color de pelo es una palabra que no tiene orden. Rojo, amarillo, azul, yo lo puedo escribir de cualquier orden. Entonces es una variable cualitativa nominal. El estrato social, clase media, perdón, baja, media, alta, son palabras, pero tienen un orden. Entonces, cualitativa ordinal. ¿Ok? Volvamos al problema. Población. ¿A quiénes están estudiando? Recuerda que te van a preguntar siempre cuál es la población e identifique y clasifique las variables. Poblaciones. ¿A quiénes tú estás estudiando? ¿A quién estás estudiando? ¿Al continente entero? No, porque solo tengo algunos países. A partir del gráfico puedo ver eso. ¿Estás estudiando alguna característica de estos países? Sí. Pero ¿qué es lo que estás estudiando? En el título, una selección de países latinoamericanos. No es necesario poner por su libertad de prensa, porque aquí te están diciendo cómo lo están estudiando. Yo solamente quiero ver a quiénes están estudiando. Población. Una selección de países latinoamericanos. Detalle. En el gráfico tú ves que hay 10 países. 5 con mayor libertad de prensa y 5 con menos libertad de prensa.
Entonces estaría bien escribir una selección de 10 países latinoamericanos. No, porque población es a quiénes, no es cuántos. Cuántos sería la muestra. Entonces, en las poblaciones ustedes no escriben la cantidad, es solamente quiénes. Después, identifique la variable presente en el estudio. Yo tengo gráficos de barras en este caso, y estoy separando, y más encima estos gráficos tienen tamaños diferentes. Entonces, las variables es de qué manera yo estoy separando estas barritas. Eso es una variable. Y otra variable es cómo identifico qué tan grande o qué tan pequeña es esta barrita, qué representan estos números. Si yo tengo palabras, Costa Rica, Uruguay, Chile, Argentina, República, Colombia, Honduras, Venezuela, México, Cuba, y tengo números, 14, algo, 15, algo, 22, algo, bla, bla, bla. Tengo dos cosas, tengo palabras y tengo números. Ellas son las dos variables. La primera variable, por cierto, voy a dejar esto, ya venía preparado para esto, así que para que ustedes puedan ver las preguntas y el gráfico al mismo tiempo. La primera variable es el nombre del país. Separar por países, entonces tengo que tener en mi base de datos en algún momento el país. Nombre del país, eso es una palabra, entonces cualitativa. Nominal u ordinal, va a depender. ¿Hay un orden entre esos países? No. No es que jerárquicamente uno sea mayor que el otro o uno venga antes o después que el otro. Yo lo podría ordenar alfabéticamente, ¿cierto? Pero eso no es un orden intrínseco. El alfabeto fue algo inventado por nosotros. Entonces no es un orden que viene por el hecho de que alguien sea de Chile o Argentina. Entonces, como son puras palabras, quedaría en cualitativa nominal. Por otra parte, ¿qué otra cuestión estoy mostrando en este gráfico? Estos números. ¿Qué son estos números? Del título, en la puntuación de la libertad de prensa. En las variables, ustedes tienen que poner toda la información que hay dando vuelta. Esto es un número, entonces yo ya sé que es cuantitativa, una cantidad de cuántos. Me falta saber si es que es continua o discreta. ¿Hay decimales? Sí. El primer número es 14,01. Si hay decimales, entonces es continuo. Fíjense que con esto yo ni siquiera he leído el enunciado. ¿Cuál es el enunciado? La libertad de prensa, un indicador para tener en cuenta la calidad del sistema democrático de un país. Se hizo una organización francesa que anualmente hace un ranking para ver cuáles países son más pluralistas y cuáles no. La independencia de los medios de comunicación, el marco legal, la transparencia, infraestructura, bla, bla, bla. De unos 180 países. Ojo con eso. Pero aquí estamos mostrando 10. Entonces no es lo mismo muestra que población. Cantidades es muestra. Población es países latinoamericanos. Ojo con eso. Entonces, como les decía, no necesitan el contexto si es que tienen un buen gráfico. El gráfico tiene que mostrarte todo esto. De ahí, letra C. ¿Qué significa que un país obtenga un mayor puntaje? Estos numeritos representados por las barras o conectados con las barras, te dice si es que hay una mayor o menor libertad de prensa, dependiendo del número que salga y dependiendo de la barrita. Uno estaría tentado a decirle que, barrita más grande, mayor libertad de prensa. O tal vez no. Tal vez estas barritas sean la restricción de prensa. Entonces tenemos que saber qué son estas barritas. En el dibujo hay una indicación, hay un asterisco. Ese asterisco te indica justamente que este número está representado de una forma. La información sobre este número, sobre esta puntuación. Más abajo y te dice que es una escala de 0 a 100. Perfecto, ya tienes cuánto es el máximo y el mínimo. Ya sabes cuánto es muy grande y cuánto es muy poco. Y te están diciendo que 0 es la mejor puntuación posible y 100 es la peor. Entonces, mientras más grande es este número, peor es la puntuación. La puntuación es de la libertad de prensa. Entonces, mientras más grande el número, peor es la libertad de prensa.
Mientras más pequeño es ese número, mejor es la puntuación, mejor es la libertad de prensa. Entonces este gráfico no es tan explícito. Uno estaría tentado a decirle que, libertad de prensa, mayor barrita, mayor libertad. No, es al revés. Este puntaje, esta puntuación, no es de libertad de prensa, es de restricción de prensa. Porque mientras más grande la barrita, más restricción significa que hay menor libertad de prensa. Barrita más chica, menor puntaje, significa que hay menos restricción, entonces hay una mayor libertad de prensa. ¿Qué significa que un país obtenga un mayor puntaje? Por ejemplo, Cuba o México son los países con mayor puntaje. Significa que tienen una peor puntuación. O sea, tienen poca libertad de prensa. Estoy relacionando el número, si es con la cantidad de 0 a 100, si es que es mucho o poco, y eso te da una mejor o peor puntuación, y eso tiene un significado. Como todo esto es respecto a la libertad de prensa, termino contextualizando esto con la libertad de prensa. O sea, que tienen poca libertad. Realice conclusiones que pueda extraer de la observación del gráfico. Primero, el gráfico está separado en dos partes, los países con mayor libertad y con menor libertad de prensa. Con esto yo ya puedo hacer algo. Con esto yo ya puedo interpretar. ¿Hay alguna relación entre los países con mayor libertad de prensa? Costa Rica, Uruguay, Chile, Argentina, República Dominicana. Están en diferentes partes de América, así que no es por la región. Tienen diferente cantidad de habitantes, así que tampoco es por la población de habitantes. Tienen climas diferentes, tienen gobiernos diferentes, tienen historias diferentes. La historia de Costa Rica y República es notablemente diferente de la de Chile y Argentina. Uruguay también. Entonces, no va por ahí. Vamos al segundo grupo, países con menor libertad de prensa. Colombia, Venezuela, México son países que están marcados por los carteles de drogas. Honduras, país que está acá disculpen, está marcado por todo el tránsito de Panamá. Es el patio trasero de Panamá. Panamá tiene el canal de Panamá que te permite cruzar de un océano a otro y una cuestión de mucho comercio. Cuba, por otra parte, tiene la restricción económica que le impusieron, que le impuso Estados Unidos, entonces está obligado a tener un régimen menos internacional. Entonces, ¿qué conclusión se puede extraer de la observación del gráfico? Que los países que tienen mayores problemas económicos o de seguridad, por ejemplo, en el caso de problemas económicos, filtraciones de dinero, o el tema de las coimas, que es lo que sucede en Honduras, porque es un país que está cerca de Panamá y si está cerca de un lugar donde mueve mucho dinero, generalmente un país corrupto, o de seguridad, tienen regímenes no dictatoriales, pero muy estrictos. Recuerden que Cuba y Venezuela no es una dictadura, pero es un régimen, que no es lo mismo. Ojo con eso. Entonces los países que tienen problemas económicos o de seguridad tienden a tener menor libertad de prensa, que tiene lógica. Si un país tiene mucho conflicto económico, lo más probable es que le pague a los medios de comunicación para que muestren una cosa y no muestren otra, como lo que sucedió durante las manifestaciones de octubre, que la televisión solamente mostraba lo que pasaba después de las marchas y no mostraba lo que pasaba durante las marchas. Sí, entonces uno puede empezar a tener una relación. Ojo que la palabra tienden a tener es una palabra frase clave. ¿Por qué? Porque no puedo llegar y asegurar de que un país tiene problema económico necesariamente va a tener menos libertad de prensa. No, esto es una tendencia, esto es lo que puedo ver del gráfico. Puede que sea verdad, puede que no. Ojo con eso. Hasta que no tengan todos los valores posibles, no pueden asumir que esto es verdad. Si se fijan en estos problemas no calculamos nada, era solamente interpretar los gráficos a partir del contexto. En la actividad 3
tienen un gráfico parecido, solo que ese gráfico también tiene barras, pero no representa lo mismo. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística sobre los ingresos que perciben los chilenos que trabajan. Aquí se te da lo más relevante que hubo: un 70,9% de las personas ocupadas recibió ingresos menores o iguales al ingreso medio. Y acá te dan otros datos. Esto es como lo que uno ve al ver el diario, como al ver la información más importante. Ocupados según tramos de ingresos. ¿Qué significa esto? De que no es cualquier sueldo. Estoy agrupando. Esto es un gráfico cuyas barritas te indican el porcentaje de personas que tienen cierto sueldo. Pero no estoy contando las personas que ganan 0 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos, 80.000 pesos, 90.000 pesos, 100.000 pesos por separado. Estoy agrupándolas en una sola barrita que va desde el 0 al 100. Todas las personas que tienen 100.000 pesos, 150.000 pesos, 180.000 pesos, 200.000 pesos, están agrupadas en estas barritas. A diferencia de antes, que las cosas no estaban agrupadas, estaban separadas por país. Entonces, ¿cuándo agrupar y cuándo no? Es una pregunta importante que tenemos que responder.